Hola, bien, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio a esta actividad que está enmarcada en los 43 años de fundación de creación, perdón, el Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud, ¿verdad? De la UNAM Managua. Y en esta ocasión queremos hacer una especial mención a esta conferencia porque el recinto Salvador Allende, ¿verdad? De la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua es donde está ubicado el CIE, es donde estamos hoy acá y creería que por primera vez estamos haciendo una actividad en honor a nuestro recinto, ¿verdad? Nos aventuramos, estamos muy cerca de cumplir 43 años, este 27 de septiembre de nacimiento del centro y que pues también invitamos a todos los compañeros a estar pendientes de las actividades. En esta ocasión, ¿verdad? Eh, esta actividad, seguimos avanzando en la revolución, gestionando la investigación e innovación en salud con calidad e inclusividad, accesible para todos, es como el lema del aniversario, cómo nosotros nos estamos visualizando para celebrar estos 43 años. Y en esta ocasión, ¿verdad? Vamos a tener una conferencia eh, que en lo particular agradecemos mucho, doctor, en nombre de todo el equipo del CI, que estamos acá y los compañeros que están conectados, porque sea usted gran conocedor de la historia y también partícipe de grandes luchas revolucionarias, educativas y con esa memoria histórica y ese legado que nos va dejando en que nos dicte esta conferencia titulada Salvador Allende y la Revolución Chilena, ejemplo para los pueblos de nuestra América, un espacio de reflexión histórica y política sobre la vivencia de las luchas emancipadoras en la región. Para nosotros eh, es un gran honor, doctor, tenerlo acá y yo le daría la palabra, ¿verdad? En este espacio nos acompaña nuestra subdirectora, la doctora Tania Rodríguez, y como moderadora de esta eh, eh, presentación está la doctora Sofía Lacayo. Es bien importante mencionar que también nosotros tenemos la Unidad de Victoria Concepción Palacio, quien está también, ¿verdad?, en este espacio, en este auditorio, en el cual siempre es importante recordar esa revolución, esos personajes, esas personas que nos siguen educando y nos siguen brindando esas enseñanzas de vida, pero también esa visión revolucionaria y que hoy nos acompañan. Adelante, doctora. Bien, muchísimas gracias, doctor, por la pequeña presentación. Tengo el honor y el agrado de presentar a nuestro ponente, el doctor Luis Alfredo Lobato Blanco, quien es historiador y educador, doctor en geografía e historia con 45 años de labor docente. Ha presentado, ha representado a Nicaragua y a UNAM Managua en distintos foros académicos nacionales e internacionales. Ha sido promotor y editor de publicaciones históricas en distintas líneas de investigación, particularmente en historia social e historia local y regional. Y ha dirigido tesis de maestría y doctorado en el ámbito de la historia, las ciencias sociales y de la educación e intervención social. Asimismo, ha impartido cursos especializados en diversos programas de licenciatura, maestría y doctorado. Ha ejercido distintos cargos académicos e institucionales a lo largo de su trayecto profesional y actualmente es nuestro vicerrector de la UNAM Managua y director en funciones de la Casa de Soberanía, Padre Miguel de Escoto Brockman, y es militante de nuestro Frente Sandinista de Liberación Nacional. Para explicar un poquito cómo va a ser desarrollado esta presentación, vamos a tener la presentación del doctor. Posteriormente vamos a habilitar un espacio donde van a poder hacer sus preguntas. Para eso me va a ayudar la doctora Sofía Lacayo, quien va a estar moderando las preguntas tanto aquí en el auditorio como las personas que estén conectados de forma virtual. Recuerden que pueden escribir sus comentarios y preguntas a través del chat y también podrán levantar la manito al final de la sesión para hacer sus preguntas y felicitaciones al doctor en tiempo real
para todos los que están conectados a través de la pantalla y de nuestro internet. Y sin más preámbulo, ¿verdad? Le voy a ceder la palabra al doctor Luis Alfredo Lobato Blanco, quien nos va a presentar el tema de Salvador Allende, la Revolución Chilena y el ejemplo para los pueblos de nuestra América, un espacio de reflexión histórica y política sobre la vigencia de las luchas emancipadoras en la región. Buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento por esta invitación. Ya hace mucho que habíamos, varios meses por lo menos, que habíamos hablado de que era importante poner sobre la mesa la figura del presidente mártir Salvador Allende. Lógicamente, para hablar de Allende y el proceso que se dio en Chile, no podemos menos que contextualizarlo. Recordemos, cabe recordar que entre 1939 y 1945 tiene lugar la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas, significó un despertar de los pueblos, particularmente de los pueblos de África, perdón, de Asia, y posteriormente ya en los años 60, precisamente 1960, se denomina el año de África. Y de alguna manera despertó el interés en la humanidad de la emancipación de los pueblos frente a los imperios. Frente a este intento, frente a la apertura de procesos revolucionarios, por ejemplo, precisamente acabamos de conmemorar hace unos días el 80 aniversario de la victoria de China sobre el Japón intervencionista alineado con la Alemania nazi y la Italia fascista, que fue lo que predominó en buena parte en los años 30 y parte de los 40. Frente a esto emerge sobre todo la doctrina de seguridad nacional. ¿Qué es la doctrina de seguridad nacional? Promovida por los gobiernos norteamericanos desde prácticamente Truman. Truman sucede a Roosevelt. Roosevelt no terminó su mandato producto de la muerte por enfermedad. Luego, posteriormente, Eisenhower. Ya posteriormente, incluso Kennedy. Kennedy, incluso a través de la Alianza para el Progreso, inició en gran medida o escaló esa llamada doctrina de seguridad nacional. Una ideología y política de Estados Unidos durante la Guerra Fría. La Guerra Fría es un periodo, un amplio periodo que se extiende prácticamente desde 1947 a lo que sería la desmembración del campo socialista a partir del año 1989, en que algunos lo señalan como símbolo lo que es la caída del muro de Berlín, ¿no? Y lo que un filósofo norteamericano hablaba cuando se refería al fin de la historia. Entonces, mire, para los yanquis, para entenderlo de alguna manera, no existen fronteras. No es que la frontera de los Estados Unidos para ellos termine en el río Bravo, sino que se extiende sin límite. Por eso ellos solo libraron una guerra en suelo interno, que es la guerra de secesión entre 1861 y 1865. Fuera de esto, han sido intervenciones en todos los continentes. Yo creo que el único que no han de manera directa intervenido en Oceanía.
pero de ahí prácticamente la mano yanqui, la mano, dicho en buen nicaragüense, la mano pachona, se ha extendido por todos los confines. Por eso dividieron Vietnam, dividieron Corea, promovieron a través de la CIA la masacre entre 1965 y 1966 en Indonesia, donde los militares fascistas asesinaron a más de 1 millón de miembros del Partido Comunista de Indonesia, el mayor partido de Asia, si exceptuamos lo que es el Partido Comunista de China, que es el más numeroso y lo sigue siendo. Entonces, esto es importante decir, bueno, dice, ellos ven insurgentes por todos lados. Dice, hay que combatir la insurgencia allá donde se produzca, hay que combatir las revoluciones. Y por eso, por ejemplo, en Panamá constituyeron la famosa Escuela de las Américas. ¿Y para qué era la Escuela de las Américas? Era para ejercitar, para entrenar a los ejércitos del área, por ejemplo, la Guardia Nacional, en la masacre, en el crimen, en el control de cualquier cosa que se pareciera a corriente progresista. Esto es importante para entender lo que sucedió en Chile. O sea, en Chile los yanquis comenzaron a conspirar desde antes de Allende. Y entonces dividieron el ejército, dividieron la sociedad política, como vamos a ver posteriormente, y esto seguramente, si los norteamericanos, si el gobierno norteamericano, a través de la CIA y de sus agencias, no hubiera estado detrás del golpe, seguramente a lo mejor el golpe no se hubiera producido. O sea, una hipótesis. Entonces, es importante que hagamos un poco de cronología sobre la dictadura en América Latina. Y señalamos, por ejemplo, la más, aparte de la de la dictadura en Nicaragua, la dictadura militar somocista, que va desde prácticamente el 34, en que se produce el asesinato de Augusto Sandino, hasta el derrocamiento del somocismo a través de la Revolución Popular Sandinista. Pero tenemos otras dictaduras, la dictadura promovida por Alfredo Stroessner en Paraguay, precisamente ahí donde se refugió el último marine de Nicaragua, Anastasio Somoza de Baile, y ahí fue que un comando justiciero lo mandó a mejor vida. No era extraño que buscara Paraguay. Bolivia, en Bolivia en el año 1979, desde su independencia, llevaba más de 200 golpes de Estado promovidos por la derecha oligárquica. Es que la derecha, la extrema derecha, por su naturaleza es golpista. No se puede entender la extrema derecha sin entender el golpe de Estado. Es imposible. Entonces, como difícilmente lo pueden hacer por la vía democrática, lo que acuden es al golpe, a dividir al ejército, a buscar alianzas con el imperio, etcétera, etcétera. Pero es parte de la esencia. En Uruguay, que precisamente ahí pues tuvimos el Movimiento Nacional Tupamaro como movimiento revolucionario. En Chile, a partir del golpe, hasta 1990. Es más, los vestigios del pinochetismo todavía están en la Constitución chilena. Todavía no se ha podido eliminar totalmente lo que representó la dictadura pinochetista. Dicho sea de paso, el propio Milton Friedman, el padre del neoliberalismo, dijo, bueno, fracasamos porque creíamos que el neoliberalismo, las medidas de ajuste económico eran consustanciales con la democracia. Pero
en Chile se demostró que podía ser consustancial también con la dictadura. Porque lo que hizo Pinochet, además de eliminar las libertades, fue darle rienda suelta a todas las políticas neoliberales, ¿no? Y en Argentina, que ustedes saben que todavía hoy en día se puede conocer la cantidad de nietos, ya no son hijos de la Plaza Mayo, son nietos de secuestrados, o sea, de gente secuestrada por la dictadura militar, dictadura que sucumbió con la guerra de las Malvinas, la dictadura de Videla y de toda esa cantidad de torturadores, de gorilas, de asesinos, que evidentemente llevaron al pueblo argentino. Pero yo a veces me pregunto, ¿los pueblos tienen memoria suficiente? Que otra vez Argentina volvió a caer en manos de un ultraderechista, como que ya el pueblo argentino no hubiera sufrido suficiente, como para que encima ponga en el gobierno, al frente del poder, a un elemento surgido de esa misma madre, la ultraderecha. Entonces es importante porque al fin y al cabo hay una línea que dice, alguien decía, los pueblos no se equivocan. Sí, a veces se equivocan, por presión o sin presión. Al final, tal vez, los pueblos terminan triunfando, y en muchos lugares así fue. Pero también, incluso electoralmente, también los pueblos, por lo que sea, por cualquier presión, para que no le demos tanta rienda suelta a ese principio, ¿no? O sea, hay que trabajar con el pueblo para que el pueblo no se equivoque. Hay que hacer trabajo ideológico. Hay que hacer mucho trabajo de convencimiento, mucho trabajo también histórico, porque de la historia se aprende mucho. Entonces, es importante pues que tomemos. Se congeló. Bien, vamos a hacer un breve esbozo biográfico de Salvador Guillermo Allende Rosens. Ese es su nombre completo. Nacido en Santiago de Chile, la capital de Chile, un 26 de junio del año 1908, y se inmoló, prefirió inmolarse, un 11 de septiembre, el día del golpe. El día en que se desencadenó el golpe, porque en realidad ya desde el año 1970 en que asumió el gobierno, comenzó el golpe. Un dato que les doy para la historia. ¿Dónde se refugiaron buena parte de los criminales nazis? En Chile. Y tendrá algo que ver con la formación del ejército, con lo que había sido esa herencia. No solo en Chile, también en Argentina, en Paraguay, en todos esos países del cono sur, en Brasil. Antes se nos olvidaba señalar que también en Brasil, en todos los años 70, desde el año 68, en que mediante un golpe de Estado se derrocó al presidente João Goulart, es que vivió una dictadura hasta el año aproximadamente 1981. Desde 1968 hasta 1981. Y todavía hay vestigios de eso. ¿Qué es Jair Bolsonaro? ¿No acaso un hijo directo del golpismo ultraderechista en Brasil, del militarismo más gorila que puede existir? Entonces, cuando hablamos de Allende, estamos hablando sobre todo de un humanista, de un médico con una trayectoria brillante, ya de su más tierna infancia. Yo lo invito a que profundicen en la biografía, que intentó que su gobierno, o sea, cómo a través de su gobierno
transitar hacia un socialismo democrático. Socialismo democrático que acabó abruptamente con un golpe de Estado que nos conmovió a todos los que ya en ese momento entendíamos cuál debería ser el porvenir de los pueblos. Ya un 11 de septiembre del año 73. ¿A manos de quién? A manos de un grupo militar fascista encabezado, entre otros, no por el único, pero encabezado, entre otros, por Augusto Pinochet. Hacemos. Ahí tenemos Paripó en política de sus estudios en la Universidad de Chile. Pero ya desde 1937 fue sucesivamente diputado, ministro de Seguridad con el primer gobierno de izquierda que hubo en Chile. O sea, ya cuando llegamos a la Unidad Popular ya había habido un antecedente de gobierno de unidad de la izquierda, del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, senador entre 1945 y 1970, es decir, cuando llega a la presidencia era senador, ejerciendo la presidencia de la Cámara Alta del Congreso entre el 66 y el 69, y además no lo era en el momento en que era ya presidente, porque se dio el cargo de secretario general, pero fue también entre 1942 y 1943 secretario general del Partido Socialista de Chile. No antes. Bien. Fue candidato a la presidencia de la República en 4 oportunidades. En el año 52, vean ustedes ahí cómo va subiendo, el 5,45% de los votos. En la de 1958, el 28,85%, tras Jorge Alessandri. En la del 64, el 38,93%, tras el electo Eduardo Frei, demócrata cristiano. Y en la de 1970, que consiguió la primera mayoría simple con el 36,63% ratificado por el Congreso Nacional. ¿En qué se basaba fundamentalmente el aspirar al gobierno aún estando minoría? Sobre la base de algo que luego resultó falso, de que el ejército chileno no era golpista. La realidad nos demostró todo lo contrario, que sí era golpista. Pero también fue golpista impulsado efectivamente por las presiones de la CIA, que aportaron dinero, aportaron conspiración, aportaron todo un sinnúmero de medidas económicas para echar por el traste todo lo que representaba la Unidad Popular. ¿En qué se basaba la estructura fundamental del gobierno de Allende? La base fundamental era la Unidad Popular. La Unidad Popular, que era la suma sobre todo de 3 grandes partidos: el Partido Socialista de Chile, el Partido Comunista de Chile y el Movimiento de Acción Popular Unitario, que sería una especie de izquierda cristiana. Lógicamente, pues eran partidos, sobre todo el Partido Comunista, un partido de mucha trayectoria, muy disciplinado, con un gran apoyo al presidente chileno, más incluso que su propio partido. Sí, le creó más problemas internos el Partido Socialista que el Partido Comunista. Y luego existían otros partidos, por ejemplo, el Partido Nacional de derecha, no de extrema derecha, una derecha bastante tradicional, la Democracia Cristiana, que colaboró con el golpismo, aunque luego se lamentaron. Por eso Kissinger decía que eran hipócritas,
porque habían pedido el golpe y luego se escandalizaban de él. Eso le dijo Kissinger a la democracia cristiana chilena, pues. O sea que ellos pidieron el golpe, pidieron el derrocamiento de Allende junto con la extrema derecha, junto con los golpistas fascistas. Entonces, ¿de qué se lamentaban? Pues? Principales postulados del gobierno de Allende. La nacionalización del cobre. Recordemos que el primer producto de exportación de Chile era el cobre. Y el cobre estaba en manos privadas, estaba en manos de compañías norteamericanas. Con Allende, con el gobierno de Allende, eso se termina. La estatización, convertir en propiedad estatal las áreas claves de la economía, y la profundización de la reforma agraria, que ya se había iniciado, pero le va a dar mayor impulso el gobierno de unidad popular. Y vamos a señalar, digamos, aspectos ya más particulares. Estatización de las áreas clave de la economía, nacionalización de la gran minería del cobre, aceleración de la reforma agraria, congelamiento de los precios de las mercancías, aumento de los salarios de todos los trabajadores, pagándoles con emisión de billetes, es decir, billetes sin respaldo, lo que provocó una gran inflación. Toda emisión monetaria tiene que tener un respaldo en divisas, ¿no? Modificación de la Constitución y creación de una Cámara única. Esos eran los postulados fundamentales del programa económico, vinculado también con la enseñanza laica. Y es en ese marco que surgen también expresiones culturales y artísticas. No se puede concebir la vía chilena al socialismo, que luego vamos a ver cómo resultó, ¿no? La vía chilena sin Víctor Jara, sin Pablo Neruda, una gran trayectoria como poeta comunista de izquierda, progresista. Grupos o solistas y también autores como Violeta Parra, que ya en ese momento ya había fallecido, pero que incluso se crea la llamada Peña de los Parra, con Ángel Parra, Isabel Parra, el grupo Quilapayún, el grupo Inti Limani, seguramente ustedes han escuchado mucha música chilena. Y sobre todo, luego vamos a hacer énfasis en Víctor Jara. Víctor Jara, verdadero mártir, también Pablo Neruda, por supuesto. Porque no optaron tampoco por el exilio. Tampoco pudieron. Técnicamente tampoco pudieron. Luego lo vamos a explicar más en detalle. Un elemento que tampoco se podría entender el golpe sin la participación activa de la Central de Inteligencia Americana. La Central de Inteligencia Americana, que es una de las agencias que está concebida para actuar en el exterior. Si la CIA constitucionalmente tiene prohibido actuar a lo interno de los Estados Unidos. Su papel es promover el derrocamiento de los gobiernos progresistas. Ese es su papel. Dice, defender en la frontera exterior los intereses de los Estados Unidos. Quien tiene la potestad de actuar a lo interno es la Agencia de Seguridad Nacional o el FBI. Pero la CIA tuvo parte activa, directa, absolutamente directa, en conjugación con las empresas transnacionales norteamericanas como la ITT, una empresa en la época dedicada a las telecomunicaciones. Fueron las que conspiraron fundamentalmente desde la misma toma de posesión de Allende en 1970. Entonces, no se puede entender, como decimos, el golpe sin conocer la participación de la CIA.
la prensa. Luego usted, bueno, la relación o la comparación con Nicaragua será mera coincidencia también. O sea, aquí la prensa durante los años 80 ejerció, la prensa de los chamorros, ejerció un papel contrarrevolucionario. Ahí los periódicos que eran propiedad de la derecha oligárquica ejercieron su papel también de conspiración, de sembrar el caos, de sembrar la zozobra entre la población. Y ahí tenemos pues toda una serie de ejemplos, fundamentalmente el Mercurio. El Mercurio fue el periódico que jugó un papel más activo en el proceso de derrocamiento de Salvador Allende. Todo esto va creando un clima, claro, a medida que te boicotean la producción, a medida que te acaparan, por ejemplo, toda la alimentación de primera básica. A medida que te crean problemas en el transporte, todo lo que es el desarrollo de empresas públicas, que es lo que se produce, inflación, un ambiente inflacionario, un ambiente de crisis. Emisiones inorgánicas, que llamamos emisiones monetarias inorgánicas, sin respaldo. O sea, agarrar la maquinita de hacer reales, pero sin ningún respaldo. Como si fueran vales, como si fueran bonos. Pero sin ningún respaldo, sin un respaldo. Por eso decimos emisiones monetarias inorgánicas. Eso obligó al Estado y obligó particularmente al gobierno de Salvador Allende a tomar algunas medidas paliativas. Por ejemplo, para enfrentar el desabastecimiento y terminar con la especulación, el agiotismo, etcétera, se crearon las juntas de abastecimiento y precios. Lo que hicieron fuera, sobre todo, repartir canastas de mercaderías. Y también en el año, a final del 72, se creó la Secretaría Nacional de Distribución, que centralizaría el comercio mayorista. Y en octubre del 72 se produjo una huelga que movió todos los cimientos de la economía chilena, que fue la huelga de los empresarios del transporte. No eran los conductores se fueron a la huelga por exigencia de los dueños del transporte. Pues. Aquí ustedes saben que incluso recién asumido de nuevo el gobierno, intentaron hacer lo mismo. Y le pusimos, incluso le tuvimos que sacar en un momento determinado los camiones del ejército para que hicieran para poder hacer el transporte de la población. Ustedes tal vez lo recuerdan. Y ese paro, que fue un paro, esa huelga del transporte que fue terrible, que como ya le digo, movió totalmente los cimientos y que contó con el apoyo de los diarios opositores, hizo mucho daño realmente al gobierno, más de lo que se considera. Y ahí se sumaron esos sectores despolitizados llamados de clases medias, de profesionales, que no entendieron que el proceso democrático a la larga también lo iba a beneficiar a ellos, el proceso de vía chilena al socialismo. Hay ingenieros, abogados, odontólogos, médicos, profesores, estudiantes, por ejemplo, como no dio tiempo a desarrollar a gran escala la educación pública, que realmente el gobierno Allende, cuando asume el gobierno, desde el primer día se enfrenta con la oposición.
con profundas dificultades, o sea, de acoso, de derribo, de boicot sistemático. Entonces, todas las universidades privadas, que eran relativamente importantes, por ejemplo, la Universidad Católica, desde el primer momento, es como lo que ocurre en Venezuela con la mayoría de las universidades públicas, salvo las que creó el presidente Chávez, que son antigobierno, son antichavismo, antibolivariano. Ahí ocurrió lo mismo. Con la diferencia, como ustedes saben, de que en Venezuela el ejército, si bien había un sector golpista en Venezuela, eso fue resuelto. Sobre todo a partir del intento de golpe que sucumbió afortunadamente en el año 2004. Entonces, ahí tenemos, o sea, qué es lo que ocurrió y cómo ese paro fue en parte mitigado por la asunción de gobierno de parte de los militares progresistas, como Carlos Prats, como Ramón Prats, como varios generales que sí efectivamente eran militares con un talante democrático. Minoría, desgraciadamente. Y ese gabinete dura precisamente hasta las elecciones parlamentarias de marzo del 73. Porque en marzo del 73 la Unidad Popular gana las elecciones. Incluso amplía del 34% que tenía cuando triunfó la Unidad Popular a más del 40%. A pesar de todo el acoso, a pesar de todo el derribo, a pesar de todo el boicot contra la práctica del gobierno, logró efectivamente subir el número de votos. Pero claro, cuando vieron eso, la salida fue el golpe militar, el golpe. Conviene que lo leamos. Mire, en la madrugada del 11 de septiembre, las Fuerzas Armadas tomaron la ciudad de Santiago, así como otras importantes ciudades, Valparaíso, Viña del Mar. Mire, ese Viña del Mar es uno de los lugares donde se montó la conspiración de la CIA. Hay un festival anual, pero la gente no sabe que ahí se forjó en gran medida el golpe de Estado, en Viña del Mar. Se le comunicó a Allende por teléfono que la infantería de Marina estaba en las calles y había comenzado a tomar posiciones de combate. Allende, que se encontraba en su residencia de Tomás Moro, era donde residía, pidió comunicarse a Pinochet y a Ley, pero eso ni contestaron, ni respondieron. Cuando la Moneda estaba rodeada por los militares, la Moneda era el Palacio Presidencial, el Palacio de Gobierno. Estaba rodeada por los militares a las 10:15 a través de Radio Magallanes, que era la única radio favorable al gobierno y que aún no había sido silenciada. Allende emitió su último mensaje a la nación. En unos pasajes de su discurso reflexionó. Esto es importante, esto debe quedar para la historia, eso se nos debe de grabar. Dice, colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores. Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Esto es algo para colocar en las paredes y estar reflexionando de cómo la revolución significa unidad, significa sentido de la lucha popular, significa dar los pasos necesarios para que el gobierno no caiga, en manos del enemigo.
Y por eso las armas tienen que estar siempre en manos del pueblo, a través de su ejército. Por eso aquí tenemos la consigna de pueblo-ejército. Y por eso en el año 82, creo, la consigna fundamental en Nicaragua era pueblo, ejército, unidad, garantía de la victoria. Ese era un lema central del año. Entonces, hay que ver las consecuencias inmediatas del golpe. Dice, se declaró el toque de queda en todo el territorio nacional. Ustedes saben lo que es un toque de queda, ¿verdad? Toque de queda es que todo lo que se mueve en las calles es sujeto o de detención o de eliminación. Mucha gente, incluso turistas norteamericanos que estaban de paso. Hay una película que yo recomiendo, cuyo intérprete fundamental es Jack Lemmon, que se llama Missing, desaparecido, donde un padre escéptico norteamericano, derechista incluso, ve en carne propia a través de su hijo lo que fue el golpe. Un joven que estaba en el lugar equivocado y a la hora equivocada. Fue apresado, fue a dar al Estadio Nacional. El Estadio Nacional se convirtió en una gran cárcel, de donde se sacaba a la gente del graderío solo para ir a aniquilar. O sea, eso fue horrible. En las zonas rurales, por ejemplo, se detuvieron a muchos dirigentes de reforma agraria y fueron ejecutados. Gente del Partido Socialista, Comunista o gente sin partido, pero que creían la reforma agraria como una alternativa. Se declaró ilegal y proscrito el Partido Comunista y Socialista. Y también luego fueron suspendidos el mismo Partido Demócrata Cristiano, que andaba de hipócrita por la vida. También sufrieron las consecuencias. Se disolvió, por supuesto, el Senado. Se combinó a todos los ciudadanos a entregar sus armas de fuego en las comisarías de los carabineros. Se instó a denunciar a los adherentes al gobierno por ser traidores a la patria. Se les consideró como traidores a la patria a todos los partidarios del gobierno de Allende, aunque no tuvieran vida política activa, pero que podían ser susceptibles de convertirse en antigolpe. También a todos los que tenían cargos y alguna representación, le pidieron que se entregaran para regularizar su situación. Claro, inmediatamente eran detenidos, eran confinados, eran apresados o eran desterrados a lugares. Ustedes saben que Chile, por su geografía, llega prácticamente hasta más abajo de la Patagonia, en condiciones absolutamente inhóspitas. Eso es característico de ese tipo de dictadura fascista. Aquí en Nicaragua, ¿dónde mandaba a la gente, según Somoza, peligrosa para el gobierno? Lo mandaba a Little Corn Island, donde no había nada, ¿no? Como ahora que hay hoteles, de aquella lo que había eran alguna choza que otra. Y ese es como los gobiernos fascistas, siempre lo democrático, entre comillas, que de democrático no tienen nada, es como tratan a cualquiera que tenga un mínimo talante progresista. Y luego tenemos el ejemplo de Víctor Jara, un verdadero trovador. Pues hay una canción que nosotros repetíamos mucho en el año 80, donde narra cómo se asesina a Víctor Jara y le dicen, canta. Entonces, él dice, el Señor quiere que cante. Y entonces comienza a tocar la guitarra. Y entonces le disparan en las manos, en los brazos. Y dice, ahora canta, le dice el militarote, pues el gorila fascista. Y así es como se asesinó. También se asesinó
o también, de alguna manera, a Pablo Neruda. Pablo Neruda fue prácticamente demostrado que posteriormente fue envenenado. Y también todo cómo se ejecutaron a decenas de estudiantes en las mismas aulas. Allanadas las fábricas, allanadas las empresas mineras, detenciones masivas. Ese es siempre el resultado de un gobierno fascista. Y no crean ustedes que la ultraderecha, la derecha, está pensando en democracia. No, no hay forma. Pensar en el aniquilamiento. Por eso decía, bueno, dice, se terminó el comunismo, pero seguían exterminando no el comunismo, sino los comunistas. O sea, es como cuando dicen, hablan de la pobreza, pero no hablan de los pobres. En muchos lugares, en muchos países de esto, de derecha, hablan de pobreza en general como un concepto, pero rara vez hablan de los pobres, de los intereses de los pobres. Y ahí tenemos, entre otros aspectos, el asesinato de Pablo Neruda. La versión oficial es que murió de cáncer, pero recientes investigaciones hechas en el año 2023 revelaron que fue envenenado en el hospital por orden de la dictadura militar después del golpe de Estado Allende. Pablo Neruda, premio Nobel de Literatura en su día, uno de los grandes poetas de América Latina, autor del Canto General. Yo lo invito a que lean el Canto General. En el Canto General también está presente Sandín en una de las estrofas. Y llevado a la música a través del grupo Quilapayún. ¿Y qué sucedió? Un régimen dictatorial, criminal, durante 17 años, pero que todavía ese pinochetismo tiene una influencia política e ideológica determinante en la historia actual de Chile. A modo de reflexión, son preguntas que podemos hacer. ¿Qué enseñanza nos da el proceso chileno durante el gobierno de la Unidad Popular? ¿Qué enseñanzas podemos extraer para que nos sirvan para el presente? Y otra pregunta, ¿es posible una vía democrática al socialismo? ¿Es posible? Estas son preguntas que dejamos para la reflexión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Lobato. Muchísimas gracias a todos los presentes por su atención. Ahora vamos a pasar en un momento de preguntas y respuestas o comentarios que tengan aquí en el auditorio o a través del chat o levantar la mano a los que están en la modalidad virtual. Buenas tardes, doctor Lobato. Yo pienso que en la pregunta que usted acaba de decirnos de la reflexión, sí, porque nosotros hacemos un comparativo con la revolución de aquí y vemos que en los años 80, cuando la contrarrevolución mediante la CIA le hizo la vida imposible a la Junta de Reconstrucción, a la primera junta, entonces sí vamos viendo que sí es comparable, porque igual que en Chile, allí se crearon los centros para el comercio, aquí también, como se escaseó la comida, el gobierno también decidió dar el paquete AFAS y nosotros, bueno, los muchachos, los más jóvenes, pues tal vez no lo vivieron, pero sí se dio el paquete AFA, que era garantizar para que todo lo básico, el arroz, los frijoles, el azúcar, el aceite, estuviera en cada uno de nuestros hogares. Entonces se ve que también, entonces, y allí se ve la influencia de la CIA, donde no le gusta que todo, a un pueblo, una nación, vaya de la democracia al socialismo, buscando su liberación. Comentario. Ustedes saben de que para que emerja una nueva sociedad se necesitan ciertos mecanismos. Y esto se demostraron en el caso nuestro de la Revolución Sandinista.
Uno, que el viejo Estado hay que destruirlo. O sea, el derrocamiento debe ser total. Y no solo un programa económico y social, que Allende lo tenía, pero lo que no tenía era la fuerza. Aparte de que la misma Unidad Popular tenía problemas de unidad, sobre todo a la larga que fue surgiendo la crisis, y que también se enfrentó a ciertas posiciones maximalistas, es decir, bueno, el todo o el nada. Por ejemplo, el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que luego fue cambiando. Pero cuando Allende no podía tomar determinada medida porque no tenía la fuerza, entonces en vez de llamarle compañero, le llamaban señor. Y ahí pues, surgían pues sus fricciones, surgían situaciones realmente donde la unidad se quebrantaba. Un ejército que no era un ejército revolucionario, una sociedad chilena enormemente conservadora, con un origen oligárquico claro, contundente. Entonces, es posible la vía democrática siempre y cuando los instrumentos estén en manos del pueblo. Cuando hablamos de instrumentos, nos referimos, por ejemplo, a las armas, tener un ejército popular, que es la única manera. Por eso a nuestro ejército lo educamos en los principios. Y hoy en día en las unidades militares, en las unidades del ejército, se habla claramente de lo que es el sentido patriótico, de identidad, de antiimperialismo. Porque no es posible una revolución con un ejército golpista, un ejército promovido fundamentalmente por miembros de la oligarquía. Además de todos los instrumentos en materia de economía, de sociedad, de educación. Todavía a nosotros nos falta mucho, pero tenemos que seguir avanzando en una educación realmente al servicio del pueblo, donde promueva el sentido revolucionario, el sentido de identidad, cambiar la visión del mundo, tener una cosmovisión distinta a la que todavía muchos, o sea, uno puede ser revolucionario, pero todavía tiene muchos elementos conservadores aquí en el cerebro, pues. Por eso es que una cosa es amar y aspirar a ser revolucionario, otra cosa es serlo. No es tan sencillo. Hay que transformar la conciencia, y no Allende en 3 años, imposible, con todo el enfrentamiento que tenía. Lo intentó, una vía electoral, una vía democrática, pero no pudo llegar a cuajar una revolución. Y seguramente él aspiraba a una revolución socialista, a una sociedad socialista. Incluso uno de los aspectos que él promovía era las relaciones con todos los países fundamentalmente que habían transitado a una revolución, Cuba, Vietnam, etc. Pero no tuvo ni el tiempo ni los instrumentos necesarios. Pero que sea posible una vía democrática, sí es posible, siempre y cuando tengamos los instrumentos en manos del pueblo. También hay que recordar que en Nicaragua, en los años 70, ya en el proceso revolucionario, cayeron militantes chilenos defendiendo y apoyando la lucha insurreccional, que venían sobre todo procedentes de Cuba, donde se habían graduado con honores militares y vinieron a combatir en Nicaragua, fundamentalmente en el Frente Sur. Y posteriormente, buena parte de ellos fueron a El Salvador a defender al FMLN. O sea, eso también debemos de tener una profunda gratitud con los combatientes chilenos. También en pleno golpe había un grupo de nicaragüenses sandinistas que estaban estudiando en Chile y que fueron también defendidos de evitar caer en las garras del fascismo. Eso también hay que tomarlo en cuenta como
una parte histórica importante. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos algunas reflexiones en el chat de Zoom. Salvador Allende no fue solo un presidente, fue una voz que se alzó en nombre de los olvidados, un médico que quiso sanar las heridas sociales de su pueblo, un soñador que creyó que la democracia podía ser el camino hacia la justicia. Hay un mensaje para los estudiantes presentes, dice, estudien su vida no como una lección del pasado, sino como una brújula para el futuro. Su coherencia entre palabra y acción, su respeto profundo por la voluntad popular, su apuesta por la educación y la dignidad humana son faros que aún iluminan nuestras luchas. Hay una pregunta que dice, ¿cómo influyó el modelo socialista de Allende en los movimientos progresistas de América Latina? Bueno, Allende es un símbolo de integridad en todos los sentidos. Un ejemplo, como ser humano, como revolucionario, como presidente socialista, consecuente, y estoy absolutamente seguro que Allende es una de las grandes figuras, uno de los grandes próceres de América Latina, uno de los principales valores, un valor activo de la revolución latinoamericana. No se puede hablar de la revolución en América Latina sin hablar de Allende. Y en todos los revolucionarios tienen que estar presentes siempre el ejemplo, la figura, el sentido de decir, prefiero inmolarme. Ya si se pegó un tiro, se lo pegaron, eso es lo de menos. Él decidió, aquí vamos a defender al pueblo, con el fusil en la mano, un fusil que por cierto había sido donado por el propio comandante Fidel Castro cuando estuvo en Chile en visita en el año 1972. Entonces, Allende trasciende a Chile, Allende incluso trasciende a América Latina y una figura todavía viva para la historia. Tenemos una pregunta de la maestra Sagrario Valladares. ¿Qué pasó con el movimiento revolucionario chileno después del golpe? ¿Fue apagado? Bueno, efectivamente, lo que hubo con la represión fue una desbandada. Una buena parte del Partido Comunista intentó organizarse en la columna Ramona Parra. Ramona Parra, que era una comunista histórica, pero no tuvo mayor cuajo, si no se pudo realmente constituir como tal. Y al poco tiempo lo que hicieron buena parte de esos compañeros fue exiliarse y trasladarse a Cuba, donde fueron preparados y entrenados militarmente. Yo acabo de referirme cómo eso también tuvo su incidencia en Nicaragua. Un buen número de compañeros socialistas, comunistas, fueron aniquilados, asesinados. Estamos hablando de miles. No estamos hablando solo de centenares, estamos hablando de miles. Posiblemente uno de los regímenes más sanguinarios en América Latina fue el régimen pinochetista. Aunque en todas las dictaduras de América Latina los asesinados y desaparecidos se cuentan por centenares y por miles. Posteriormente se creó en Chile el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que era un movimiento guerrillero, sobre todo de guerrilla urbana, pues en Chile la mayoría es de carácter urbano, la mayoría sobre todo las ciudades importantes. Intentaron algunos golpes y sabotajes en contra del gobierno de Pinochet. Posteriormente, ya aproximadamente en el año 89, es que triunfa el plebiscito para dar paso a una especie de gobierno democrático. Sin embargo, en Chile, la derecha está muy enraizada
Y desgraciadamente, el gobierno actual, el gobierno que asumió en el año 2022, no es un gobierno que se haya caracterizado por la promoción de los valores revolucionarios, porque más bien pareciera que sus adversarios somos Cuba, Venezuela, Nicaragua, y no realmente la derecha. Actualmente se está ya casi en plena campaña electoral. La candidata de la izquierda es una dirigente comunista que en las elecciones primarias obtuvo la mayoría en las elecciones internas de lo que se llama del todo que es la Alianza Democrática, y esperemos que logre el triunfo. Pero efectivamente el pinochetismo significó en gran medida el aniquilamiento de la izquierda chilena, y que costó mucho trabajo realmente reconstituirlo. Recordemos que incluso buena parte de los dirigentes comunistas que no fueron asesinados fueron encarcelados durante largos años. Muchísimas gracias. Tenemos un comentario: que esta conferencia no sea solo conmemorativa, sino convocante, que nos inspire a seguir construyendo una América Latina donde la justicia no sea una promesa, sino una práctica, donde la dignidad no sea un privilegio. Tenemos una pregunta, estimado doctor: ¿conoce o existe algún estudio sobre las pérdidas económicas y años de vida provocados por los golpes de Estado en América Latina? Bueno, no conozco un estudio, digamos, que englobe, ¿no? Pero seguramente en cada uno de los países, nosotros en Nicaragua tenemos lo que representó el somocismo. Y no solo lo que generó en cuanto a pérdidas, sino todo el atraso estructural, de fondo, que va creando cada dictadura. Pero sí, yo creo que es un tema pendiente, una investigación pendiente. Realmente todo lo que las dictaduras provocaron, todo el atraso, y no solo eso, toda la destrucción, todo el pánico, todo el proceso de inanición que provocaron en la población, el miedo, que eso esos son traumas que duran decenas de años, ¿no? Y que no se cuantifican en términos económicos. Pero miren ustedes, por ejemplo, el ejemplo argentino o el ejemplo chileno, lo que representó esa represión brutal en las familias, cientos, miles de desaparecidos, que hoy por hoy todavía, hacemos el caso de las madres de la Plaza de Mayo, reivindican no ya a su hijo, que ya saben que están muertos, que han sido asesinados, sino a sus nietos, que fueron regalados a las familias de los militares golpistas. Hay una larga filmografía ya en este aspecto. Pero sí, creo que es importante seguir profundizando sobre los males que provoca una dictadura. Bueno, vamos a cerrar con esta pregunta tomando en cuenta el aporte histórico en la gestión de la salud del pueblo que tenía el compañero Allende. ¿Cómo podemos aplicar su legado en la formación de profesionales de la salud comprometidos con la equidad y la justicia social? Yo creo que la mejor forma es leyendo a Allende. Si ustedes ven el pensamiento que aquí leímos, está la esencia, está la razón de ser de lo que es, él dice, lo que decía él, el hombre libre que transitará por las grandes alamedas. Creer en el ser humano. Creer que además el profesional tiene que ser un profesional competente, comprometido. Y qué mejor Allende. Allende era no solo un buen político, no solo una persona comprometida, también era un excelente profesional. Y hay que seguir aprendiendo todos los días de
grandes experiencias, ¿no? De esos grandes líderes que trasciende, como decíamos, a la realidad latinoamericana. Allende es un símbolo mundial de la lucha en pro de la verdadera democracia, ¿no? De la democracia donde el pueblo tenga un papel. Uno de los elementos dice los trabajadores. ¿Cómo seguir defendiendo a los trabajadores? Y un médico, alguien que esté involucrado en la práctica de la salud, debe ser sobre todo pensar en el pueblo. Si alguien estudia medicina simplemente para tener mejores condiciones de vida él personalmente, ahí comenzamos a fallar ya. Debemos pensar en un médico, en la formación de médicos que entiendan que el principal sujeto es el propio pueblo. Sí, yo quisiera hacer un comentario, doctor, y es que Allende no solo nos enseñó que la política debe tener un rostro humano, sino que también la democracia puede ser un camino hacia la justicia social y que la salud, la educación, la igualdad no eran concesiones, sino que son derechos irrenunciables. Eh, este recinto que hoy lleva su nombre, ¿verdad? Como eh, cuerpo vivo, ¿verdad? De este centro, nosotros asumimos ese legado y el compromiso eh, de hacer investigación. Creo que nos dejaron una tarea por ahí en los comentarios de ver o analizar y poner en contexto, ¿verdad? Y a usted nos explicaba que ahorita en el 2023 hay nuevos descubrimientos. Entonces, nosotros también tenemos ese reto entre todos en seguir investigando en esa misma línea, pero también con el servicio al pueblo y con la generación de herramientas que puedan construir o fortalecer las sociedades más justas, donde la salud y la vida digna sean el patrimonio de todos. Recordar a Salvador no es solamente un acto o un día o algo nostálgico, sino también ese compromiso histórico que nos impulsa a seguir trabajando y a recordar la historia y que la historia también hacen a los pueblos. Este, y que de alguna manera ese compromiso se vuelva en práctica y que esa práctica nos reúna nuevamente en diferentes escenarios para que los que no conocemos o los que no conocíamos mucho, ¿verdad? Sirva esta conferencia, esta de base para que sigamos, ¿verdad? Interesados en ese legado y sobre todo haciendo honor y memoria a este gran hombre médico y también hijo de América Latina. Gracias, doctor. Bueno, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a nuestro ponente, al doctor Lobato, por su valiosa intervención que nos ha permitido hacer una reflexión con profundidad sobre la figura histórica que es el doctor Salvador Allende, que fue el doctor Salvador Allende y su legado en la Revolución Chilena, un ejemplo digno para los pueblos de nuestra América Latina. Agradecemos también de manera especial a todas y a todos los participantes que han permanecido conectados y los que nos acompañan de forma presencial. Su interés, compromiso y aportes han enriquecido este encuentro y demuestran que la memoria histórica y los ideales de justicia social siguen vivos en nuestra región. Le mandamos un saludo especial a todos de las diferentes partes de Nicaragua que están conectados. Tenemos también conectados de Chile, tenemos conectados de Guatemala, de Honduras, de República Dominicana y también de diferentes áreas de conocimiento y centros de investigación de nuestra UNAM Managua. En Nicaragua, donde también hemos luchado por construir un sistema de salud al servicio del pueblo. El ejemplo del doctor Allende para nosotros nos inspira a seguir fortaleciendo una formación en salud basada en los valores de solidaridad, humanismo, justicia y entrega. Entrega a nuestro pueblo, a nuestras comunidades, a nuestras madres, niños y a todos los que representamos a nuestro gran país que es Nicaragua. Les vamos a pedir a los que están conectados si pueden abrir por favor su cámara para hacer una captura de pantalla. Y mientras van abriendo sus camaritas, quisiéramos hacer un pequeño reconocimiento
al doctor Luis Alfredo Lobato Blanco, que dice lo siguiente. La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, UNAM Managua, por medio del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud, CIES, otorga el presente reconocimiento al doctor Luis Alfredo Lobato Blanco por su valiosa participación como ponente en el webinar Salvador Allende y la Revolución Chilena, ejemplo para los pueblos de nuestra América, en el marco del 43 aniversarios de UNAM Managua CIES, organizado por la dirección del centro, dado en la ciudad de Managua, Nicaragua, a los 11 días del mes de septiembre del año 2025, y firma el doctor Teodoro III y Tania Rodríguez. Felicidades, doctor. A los que están conectados, me permiten, estamos haciendo unas capturas de pantalla, así que por favor todo el mundo sonría para la cámara. Muchas gracias desde los diferentes áreas del conocimiento, los que están conectados, ahí los estamos viendo en pantalla. Gracias por acompañarnos el día de hoy.